Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. La información política administrativa debe convocarnos todos los días porque la información política administrativa tiene que ver con nosotros, con usted y conmigo, con nuestros familiares, amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con todos, porque lo político y lo administrativo público está transversalizando absolutamente todo. La salud, la educación, el empleo, la seguridad, la cultura, todo. No nos podemos desprender de eso. Por eso es tan importante uno escoger siempre a los que van a gobernarnos. Y el 27 de mayo tenemos que ir a las urnas, ojalá en mayoría, mucha más gente, para que decidamos por quién debe ser nuestro próxima presidente de la República, porque todavía hay hasta este momento una candidata a la presidencia de la República. Conciencia, juicio y conciencia, y ojalá lleven de la mano a alguien, no les digan por quién si no quieren votar, pero sí díganle hay que votar. ¿O no? Santiago Tres Palacios, abogado penalista, gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. Roger, muy buenas tardes a ti, a todos los televidentes, un honor y un orgullo estar en este importante programa, en esa misión que tienen ustedes de llevar todos esos temas tan importantes para la sociedad, pero que en ocasiones pues, no están en la primera plana de los programas más vistos. Entonces este esfuerzo que ustedes hacen es sencillamente maravilloso. Y esperemos que más temprano que tarde se logre construir lo que queremos, cultura política y conciencia de la importancia de la participación. Pero bueno, ahí vamos poco a poco. Bueno, y el tema que vamos a tratar hoy, pues tiene que ver con esos que están en la primera plana de la información y que están relacionados directa e indirectamente con la política. Vamos a empezar con uno que tiene que ver con los candidatos a la presidencia de la República y su participación en medios de comunicación. Y la decisión que ha tomado la campaña de Piedad Córdoba, hoy ya no es candidata a la presidencia de la República, de denunciar penalmente a Teleantioquia, Telecaribe, la revista Semana y el diario El Heraldo por el presunto delito de discriminación. ¿Por qué? Porque no fue invitada al debate de Teleantioquia con la revista Semana y no fue invitada al debate de Telecaribe, de la Universidad del Norte y del diario El Heraldo. ¿Hasta dónde puede ir esa denuncia penal? Usted, como abogado penalista, en estas circunstancias, Santiago Tres Palacios. Sí, Roger, digamos que la doctora Piedad tiene todo el derecho a incoar los medios de protección que ella considere. Sí. Pero aquí evidentemente yo creo que no se trata de un asunto de discriminación, sino de un asunto de mercado llevado a la política. ¿A qué me refiero? Sí. Para que haya un acto de discriminación tiene que ser que la persona se le haya obstaculizado, se le haya separado o tratado de manera diferente por condiciones de su sexo, de su raza, de su identidad, de cuestiones de poblaciones vulnerables. Sí. A la doctora Piedad simplemente no se le invita a los debates y eso es una verdad pues, de perogrullo porque en las encuestas no está marcando. Entonces un programa de televisión pues no puede llevar a todos los candidatos simplemente por estar en el tarjetón. Se trata del caso de Vivian Morales, de la doctora Piedad Córdoba y del doctor Trujillo, que representa un movimiento... Jorge Antonio Trujillo. Jorge Antonio Trujillo, que tampoco lo invitan. Si usted se pone a ver, por ejemplo, a la doctora Vivian, que no invitan, a la doctora Piedad, que no invitan, y al doctor Trujillo, que no invitan, son tres cosas totalmente diferentes, sexos diferentes, razas diferentes, movimientos diferentes. Y lo único que tienen en común para que no sean invitados es pues, que en las encuestas no marcan. Ya, entonces volvemos entonces en específico al presunto delito, el de discriminación por razones de sexo, de raza, ideología. Correcto. Y tendencia política. Y también dice, por las demás que sean similares. Bueno, entonces ellos podrían decir, yo soy mujer. Es más, de alguna manera, ella en la motivación que hace ante los medios de comunicación, habla de sentirse indignada de seguir haciendo su labor en el país cuando se siente discriminada, habla de la ley de cuotas que se refiere específicamente a la mujer, habla de negritudes de alguna manera o de la posición de esa población afrodescendiente. Eso mismo lo plantea su abogado, que de alguna manera ella es una mujer humanista, pero que de todas maneras de pronto hay allí en esa presunta discriminación razones de raza y de sexo. En fin, nada de eso en específico se da en estas circunstancias, dice usted. No, por supuesto que no, y eso salta a la vista. Ya. No siempre que se trate diferente a una mujer es que se le esté discriminando por el hecho de ser mujer. Y no siempre, entonces aquí viene muy bueno aclarar esto, no siempre que se asesine a una mujer, que Dios quiera que eso sea mínimo cada vez,
es un feminicidio. Correcto. Es que, digamos que todos coincidimos, Roger, en que la mujer tiene que estar en el centro de las políticas públicas porque es un sujeto vulnerable, eso es indiscutible. El problema es cuando esa cuestión indiscutible se lleva a normas jurídico-penales que no sirven para nada, porque el legislador, como hacer un artículo de un código le sale gratis al legislador y es simplemente mandar a imprimir nuevas hojas, se inventa como si eso fuese una solución para algo y confunde una política pública para prevenir una condición, la confunde con un delito, sabiendo que el delito, Roger, ya está decantado, no ayuda a prevenir absolutamente nada. Además, Roger, con toda sinceridad se lo digo a los televidentes, aunque sea políticamente incorrecto, nadie mata a una mujer por el solo hecho de ser mujer. Pues porque si así fuera, se iría por la calle matando a cuanta mujer se observa. La situación que conocemos como feminicidio en realidad debe ir más allá de nuestras raíces. No es que a la mujer se le mate por ser mujer, no, sino que por la condición de ser mujer se instrumentaliza especialmente, se le hacen unos actos vejatorios mucho más inhumanos y se encuentra en una situación especial de protección que debe ser protegida por el Estado, pero no a través de delitos innecesarios que modifiquen. Entonces, ni por estas condiciones, y queda claro con este ejemplo del feminicidio, no es por la condición de ser mujer ni por la condición de ser descendiente afro, pero sí le queda uno sonando ahí, haciendo de abogado del diablo, como se dice, hombre, pero ¿por qué los invitan a ellos y a mí no? Yo me siento discriminada, hablando en términos muy sencillos. Ahí no hay igualdad, ahí hay violación del artículo 13 de la Constitución, pero ¿por qué yo también tengo derecho? Ahí, desde ese punto de vista, y que está ahí de alguna manera taxativamente planteado como por razones ideológicas o de partido, uno sí siente que hay discriminación ahí. Sí, pero cuando usted ve que están invitando al doctor Gustavo Petro, al doctor Iván Duque, a todos los extremos ideológicos, usted se da cuenta que no es por ideología. Aquí el criterio que yo creo que utilizó Teleantioquia, Telecaribe, la Universidad del Norte creo que fue, todos los criterios que utilizaron y el Heraldo, era llamar a las personas que tuviesen opciones reales de llegar a la presidencia, respetando a la doctora Piedad, pero la doctora Piedad no tiene ningún chance. Entonces, ¿usted cree que esa denuncia penal por discriminación no va a llegar a ninguna parte? Yo creería técnicamente que no tiene asidero ni ningún respaldo probatorio. Además, dice usted que las personalidades jurídicas no cometen delitos penales. Sí, eso lo hablábamos hace un momento y es muy importante. Es que la doctora Piedad dice que va a denunciar a Teleantioquia, a Telecaribe, al Heraldo, etcétera. Y esas personalidades jurídicas en Colombia no cometen delitos. Ella tendría que identificar cuál fue la persona que por razones de su género, por razones de su raza, de sus creencias, de sus convicciones, etcétera, hubo de discriminarla, obstaculizarle el acceso a los medios públicos como un acto de discriminación. No siempre que no se permita la comparecencia es que se esté discriminando. Y entonces eso implicaría de pronto ir a los representantes legales. Y entonces habría que demostrar que ese representante legal en realidad sí tenía la mirada dolosa de discriminar. Correcto, tiene que probarse, por ejemplo, que el representante legal de Telecaribe se metió al consejo de redacción o a la invitación y llegó y dijo, vea, no inviten a esta señora porque es negra, o no inviten a esta señora porque es señora, o no inviten a esta señora por su ideología. Para dejarlo pensando a usted y a nuestros televidentes inteligentes, integrantes y calificados antes de irnos a estos mensajes, recordemos un antecedente, pero de tutela, ya revisado por la Sala Primera, creo que de revisión de la Corte Constitucional en 1994, cuando Antonio Navarro Wolf instauró una acción de tutela porque a él tampoco lo invitaron a los debates presidenciales de la época. Pues, en palabra más, palabra menos, la Corte Constitucional dijo, no se vulneró el principio de pluralismo mirado de manera razonable. ¿Por qué? Creo que tiene que ver con lo que usted dijo ahorita, porque es imposible para un medio de comunicación, habiendo 30 candidatos, 10 candidatos, 8 candidatos, y no todos con igualdad de posibilidades, invitarlos a todos. Entonces, no se vulnera el principio de pluralismo visto de manera razonable. Unos mensajes y ya retornamos con más Sinergia Informativa. Santiago Tres Palacios, abogado penalista, está invitado hoy en Sinergia Informativa para que nos ayude a entender algunos de los temas bien importantes que tienen que ver con la vida política, administrativa del país, con el devenir de nuestro país. Y voy a tratar ya el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz. Jurisdicción Especial para la Paz.
A ver, y nos va a ayudar usted, aprovechando su expertise y sus conocimientos, a ayudarle a entender a nuestros televidentes qué es eso, que para muchos suena muy fácil, pero muchos poco lo entienden. ¿Qué es esa jurisdicción? Sí, resulta, Roger y televidentes, que todos tenemos un juez natural. Sí. Este juez natural que todos tenemos se llama justicia ordinaria, o es la manera como la llamamos. Esta justicia se ve encabezada por la Corte Suprema de Justicia. Sí. Y esta aplica un código que se llama el Código Penal. Sí. Es decir, cuando cualquier persona comete un delito, le aplicamos el Código Penal y la justicia ordinaria que acabo de mencionar. Un hurto, un homicidio o una presunta discriminación, como el caso que veníamos tratando. Todos esos casos. Eso está dentro de la justicia ordinaria y el máximo tribunal es la Corte Suprema de Justicia. Correcto. Muy bien. Estamos hablando que en Colombia hay un número de más de 380 delitos, sin contar agravantes y atenuantes. Sí. Esos 380 delitos, si los comete Roger o Santiago, pues van a la justicia ordinaria. Pero en el marco de un proceso de paz, en el marco de una conversación para dejar atrás unas hostilidades, el Estado puede flexibilizar su justicia para que a estos combatientes o excombatientes ya les resulte mejor someterse a la nueva justicia. Sí. Es decir, el señor Santrich no va a firmar la paz si tiene que ir a firmarla y después de ello va a ir a pasar 30 años de cárcel en una prisión. Entonces simplemente se le dice, señores combatientes, ustedes no van a ir a esta justicia normal, sino que van a ir a una justicia que se conoce como justicia premial. ¿Premial? Esta palabra premial es muy fuerte, no, porque la gente dice, hombre, entonces les van a dar un premio. Premial en el sentido de que castiga menos. Entonces en penal, cuando el castigo se reduce, lo llamamos premio, pero pues, de manera que no es un premio. Ya. Esta justicia, para explicarle a los televidentes, se trata de cambiar verdad por punición. Es decir, si la persona va y cuenta la verdad, si va y se somete y ayuda a esclarecer la memoria histórica y repara a las víctimas, pues no sería sancionada con prisión, sino que recibiría otras penas alternativas pues bastante lapsas. Y eso se realiza a través de una jurisdicción especial para la paz. Correcto. Que es paralela entonces a la jurisdicción ordinaria. La jurisdicción ordinaria para la gente del común y los delitos del común, jurisdicción especial para la paz para quienes hicieron parte del conflicto armado y deciden entonces someterse, decir la verdad, comprometerse a aquella justicia, ¿qué más? Reparar a las víctimas y comprometerse a no volver a delinquir. ¿Sería? Y ahí los premian, entre comillas, sí, justicia premial. Los premian es, no lo castiguen por el lado de la justicia ordinaria, sino por esta justicia que tiene unas prerrogativas para esa persona. Correcto. Bueno. Y entonces esa JEP funciona, como bien lo explicabas, paralelamente. Ni siquiera funcionan las mismas instalaciones, funciona aparte. Los magistrados son todos diferentes a los que componen las cortes y tiene unas misiones o unos objetos misionales diferentes a los de la justicia ordinaria. Sí. Para el caso de Jesús Santrich, una persona que en este momento está en una situación muy complicada porque él debería ser primero representante a la Cámara, que fue no electo, pero por derecho propio se le otorgaron 5 curules a las FARC, hoy FARC, antes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, hoy Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, 5 curules en Senado, 5 curules en Cámara. Una de ellas era para Jesús Santrich. Él iba a ser de todas maneras juzgado en la jurisdicción ordinaria, pero se le ha detenido. En la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz. Sí. Pero resulta que se ha capturado cometiendo el delito del narcotráfico. Entonces, ello le quita a él esas prerrogativas. Debe ser entonces él ahora juzgado y condenado ya por la justicia ordinaria y no por la JEP. Aquí ya, si la justicia especial para la paz era difícil, aquí la terminaron de complicar, porque tenemos el siguiente panorama. Primero, él fue capturado por una orden de un país extranjero para solicitarlo en extradición. Es decir, no se captura ni siquiera por la justicia ordinaria colombiana, sino por la justicia ordinaria norteamericana. Y después, el Acto Legislativo 01 de 2017, en su artículo transitorio 19, cuando digo esto me refiero a la norma que regula la JEP, que es una norma constitucional. En su artículo transitorio 19, por transitorio me refiero a que tiene un periodo de tiempo establecido y después se extinguirá el ordenamiento, establece que cuando una persona sea solicitada en extradición por hechos cometidos con posterioridad a la firma del acuerdo, quien deberá definir si se debe seguir el trámite o no de extradición es la Sala de Revisión de la Justicia Especial para la Paz. ¿Qué ocurre? Y en eso tienen razón las preocupaciones de los excombatientes de las FARC.
Primero, no tiene establecido términos. Segundo, no tiene establecidos procedimientos. Tercero, la JEP todavía no ha empezado a funcionar y este señor está privado de la libertad esperando este trámite, que pues, estamos esperando a ver cómo sale. Muchos creíamos, Roger y televidentes, que la JEP no iba a tener pruebas de fuego y que iba a ser un tribunal de absoluciones y que lo iba a tener muy fácil. Los que decíamos eso, desconocíamos que esto podía llegar a ocurrir. Esta es la gran prueba de la Justicia Especial para la Paz, en la cual tendrá que probar si está en la capacidad de administrar justicia. Y le anticipo, Roger, no está para nada fácil la decisión, porque si decide darle lugar a la extradición, las FARC muy seguramente entrarán nuevamente en posibles hostilidades. Pero si decide darle vuelta atrás, tiene por allá los compromisos internacionales con Donald Trump y el oso que hizo con la captura tan mediática. Esto es una prueba de fuego. Prueba de fuego, pero finalmente la que debe precisamente darles a los colombianos y a la comunidad internacional la tranquilidad de si ese acuerdo con las FARC fue una payasada o realmente era un acuerdo que iba en aras de la paz de Colombia y no de beneficiar, como decía la oposición, a unos bandoleros. Entonces, vamos a ver, la Justicia Especial para la Paz, mejor dicho, en este momento cobra un papel protagónico tan importante que por lo traemos acá. Y usted vaya entendiendo qué es, para que con base en ello y en las decisiones que tome, nosotros digamos, hombre, estos tenían la razón cuando hablaban del proceso de paz con las FARC. Unos mensajes y ya regresamos, pero antes esta frase, para que cuando regresemos, Santiago Tres Palacios nos diga qué piensa. Una mujer que vota es una mujer que participa en la vida política y de la nación. Algo muy importante. Una mujer que vota es una mujer que participa en la vida política y de la nación. Algo muy importante. Santiago Tres Palacios, ¿qué piensa de esa frase? Roger y televidentes, la mujer tiene que estar en el primer sitio de las políticas públicas del Estado. Y tenemos que llegar a una transformación social que permita no aplicar esas leyes de cuotas o esas leyes que exigen a que la mujer participe, no. La mujer tiene un espacio ganado históricamente a pulso y con sacrificio, que incluso tenemos que viajar rápidamente a que la mayoría de los gabinetes sean de mujeres y no solo unos porcentajes que una ley establezca. Entonces, por vocación de ellas y por esfuerzo propio, porque hoy hay una ley de cuotas que habla de un 30%, 33% de participación obligatoria de las mujeres en listas, por ejemplo, de aspirantes a Congreso de la República, asambleas y consejos, y participación de un 30% obligatorio en los gabinetes nacional, departamentales y municipales. Hoy se está hablando de solicitar una ley de paridad, o sea, que por obligación sea un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Pero eso no puede ser, es lo que le estoy entendiendo a usted, por ley, o sea, a la fuerza. Tiene que haber vocación y participación real de la mujer, que se lo gane, mejor dicho. Yo estoy de acuerdo con, primero sí tiene que haber un mínimo, porque es que sí tenemos unos gobiernos machistas que han discriminado históricamente a la mujer. Sí. Pero llegar a la absoluta paridad por medio de la exigencia de la ley es un grave error que termina confundiendo el papel con la realidad. Lo cierto es que la mujer ha ido aumentando, se ha ganado unos espacios muy importantes en la vida nacional y ha demostrado probadamente su capacidad para gobernar. Esperemos entonces que los gobernantes, reflexionando sobre esto, lleguen a una especie de paridad, pero no por imposición de la ley. Lo cierto es que hoy, por ejemplo, la mujer está jugando un papel muy importante en las elecciones presidenciales. Bueno, ya Piedad Córdoba tomó la decisión de retirarse, pero había 6 mujeres, hoy son 5 mujeres que están aspirando, 4 por la vicepresidencia de la República. Claudia López, Clara López, Ángela Robledo y Marta Lucía Ramírez, candidatas vicepresidenciales, y una candidata a la presidencia, Vivian Morales. O sea, histórico, hoy hay una buena posibilidad de la mujer en el poder. Y con serias opciones. Con serias opciones. Y si ves, Roger, la gran transformación de estas encuestas y cuando patearon el tablero fue en la escogencia de esas candidatas vicepresidenciales, que están jugando un rol muy importante en este momento en las elecciones. Bueno, entonces en este caso hay que decir todas. Así en las encuestas Vivian Morales aparezca tan abajo, pues para evitar que nos denuncien penalmente, hay que decir todas tienen posibilidades. Sí, ya eso sería jugar al absurdo. ¿Cuál es el papel de la Justicia Especial para la Paz en esta circunstancia, más allá del caso específico de Santrich que ya analizamos, en este momento tan importante del posacuerdo o posconflicto?
La Justicia Especial para la Paz tiene dos misiones fundamentales. La primera es que es el motor que ha de establecer las bases de la verdad que se construye en este proceso. La JEP tiene como misión sentar los cimientos de la realidad del conflicto que han estado desvanecidos por quien nos cuenta la historia. Tenemos que saber qué privados, qué particulares, qué políticos y qué personas y por qué motivos intervinieron en este conflicto armado que desangró a nuestra nación. Y como segunda medida tiene que enviarle un mensaje a la ciudadanía de confianza en esta nueva época. Incluso es inadecuado, Roger, y siempre lo hemos dicho, hablar de posconflicto en estos temas, porque el conflicto sigue. En este momento estamos en una etapa de posacuerdo. Hubo un documento firmado y la única manera de superar ese documento firmado y llevarlo a la realidad y que logremos vernos como conciudadanos con todos estos excombatientes es si la JEP se aprieta el cinturón, toma las decisiones que tiene que tomar y participa del sistema democrático con la labor histórica que le corresponde llenar en este momento. Pero una duda tengo yo con lo que usted responde. Ese es el deber ser, obvio, pero ¿eso es lo que usted cree que debe ser o usted cree que lo está haciendo, que empezó a hacerlo? Es que en este momento la JEP lo único que tiene son unos muros que todavía no hay nada, pero en el caso de Santrich es un caso, pues, digamos, de prueba de fuego inicial. Sino que la JEP hoy, ¿qué es? Es un edificio en la séptima con 65 en Bogotá, carrera séptima con calle 65. Pero el tribunal existe. Es un tribunal que ya está supuestamente conformado, no tiene procedimientos, no ha empezado a sesionar, tiene unos ciertos escándalos, renunció su secretario general. Es un tribunal todavía en un estado muy gaseoso. Y afortunado o desafortunadamente, depende de la perspectiva, lo que lo queramos ver, tiene su primera prueba de fuego en el caso Santrich. Y su decisión marcará la pauta de si es un tribunal de absoluciones o menguado o si va a aplicar justamente el ordenamiento jurídico especial que le corresponde. Es cuando se empieza a ver ese proceso para empezar a mirar si sí o no se está cumpliendo con lo que, pues, originó su creación. Estaban hablando de unos 2 o 3 meses para que ya empezara a sesionar de manera efectiva. Lo cierto es que han manifestado que requieren de 120 días desde que se les notificó el caso de Santrich para resolverlo. Es decir, unos 4 meses. Yo supongo que es esperando que se supere el calendario electoral, porque también en esta época, a unos pocos días de una primera vuelta presidencial y que esperamos que haya segunda vuelta, o es lo que prevemos, es bastante difícil tomar una decisión en este ambiente tan... Muy bien. Última pregunta. Desde su sapiencia, experticia y desarrollo como profesional del derecho penal, ¿la seguridad cree usted que está teniéndose en cuenta por parte de los candidatos a la presidencia de la República? ¿Usted cómo ha visto ese proceso? Cortico, por favor. Yo veo que los candidatos ya están enfocados en otros temas a buena hora. Antes el debate sobre la seguridad nacional era el 90% del tema y el 10% para todos los otros temas. Y ahora se ha invertido esta fórmula, lo cual yo considero bueno porque Colombia tiene otros problemas mucho más trascendentales. Porque eso me permite a mí decir nuevamente que todos los problemas, no solamente de la seguridad, sino el de la educación, el de la economía, el del empleo y demás, todos cruzan decisiones que deben empezar por un buen presidente o presidenta, bueno, presidente, porque no nos va a quedar aquí, pero se dice es presidente y eso no está discriminando. Entonces, digamos, un o una presidente de la República. Muchas gracias, Santiago Tres Palacios, abogado penalista, por estar con nosotros. Muy claro lo que nos ha dicho el día de hoy. Gracias. Bien, muy amable y gracias por esta invitación y a los televidentes un saludo bien especial. Televidentes inteligentes, y calificados que hoy con Santiago Tres Palacios tienen más elementos para tener más juicio y tomar decisiones conscientes y valiosas, pensando en el interés general cuando llegue la hora, por ejemplo, el 27 de mayo. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza todos los días a las 12 con Sinergia Informativa, que regresa a las 7 de la noche los lunes, de martes a viernes a las 8 de la noche. A las 5 de la tarde nos cogió la noche, que regresa a las 9:30. A las 6:45 Cosmovisión Noticias, que regresa a las 11:15 de la noche. Los dejo con Comité de Gerencia. Muchas gracias, chao.